Pues nada, buenos días, tardes o noches a los videntes y a los intervinientes que ahora voy a pasar a presentar. Entonces, nada, simplemente decir que a mí me han invitado en fin, a moderar, a presentar, a introducir el tema del debate de hoy, que ahora paso a decir cuál es. Y nada, pues encantado de estar aquí, ¿no? El tema que se va a debatir es una cuestión pues harto complicada y compleja como es la identidad o la identidad, ¿no? Acá irán saliendo, pues, que sea eso, ¿no? Si es una noción, como parece, eminentemente ontológica y que arrastra multitud de asuntos y que sea eso, ¿no? Si acaso muchas veces con connotaciones metafísicas, ¿no? Como en sintagmas hoy día, pues, qué sé yo, identidad individual, identidad colectiva o grupal, las señas de identidad, ¿no? Que en su día, pues, hicieron seguramente fortuna a partir del libro Goytisolo en los 60, ¿no? Identidad de género, claro, bueno, un montón de expresiones y que aparentemente, como otras muchas ideas, quizá la gente lo emplee como claro y distinto, ¿no? Por decirlo de modo cartesiano, y que en absoluto es así, ¿no? Entonces, empezando por la primera cuestión de eso, qué sea esa identidad, si es unívoca o no, qué tipos hay, etcétera, pues irán los intervinientes desplegando sus argumentarios, ¿no? Entonces paso a presentarlos, aunque son de sobra conocidos, pero pues bueno, por si algún televidente despistado no supiera de quiénes son. En primer lugar, ya que tiene un libro reciente sobre este asunto, José Sánchez Tortosa es un profesor de filosofía de enseñanza secundaria y que ha trabajado pues ya en fin, muchos años, muchos temas, ¿no? Uno, por ejemplo, siempre de actualidad, ¿no? Que es diríamos, marxianamente o marxistamente, la cuestión judía, ¿no? Con participación en libros colectivos con, en fin, Raúl Fernández Vítores, que es uno de los que tiene muchas páginas al respecto, Fernando Palmero y Mira Almodóvar y demás, ¿no? Otro de los temas por los que Tortosa es muy conocido en España es el tema de la educación, ¿no? Y filosofía de educación, a la que dedicó su tesis doctoral. Antes, digamos, fuera de cámara, pues hacía alusión otros intervinientes que a continuación paso a presentar sobre su libro en su día, El profesor en la trinchera, de 2008, creo, y demás, ¿no? Eh, Tiene muchas iniciativas filosóficas, por ejemplo, su proyecto Telémaco, también participa, y así le damos un poco publicidad, en un proyecto, digamos, hispano como es Res Hispánica, con Agapito Maestre a la cabeza, en fin, tiene muchas, es muy activo, ¿no? Y también discípulo y, sin embargo, amigo de Gabriel Albiac, ¿no? Conocido también por todos, etc. Bien. El segundo, bueno, el libro, que está en la cuestión, quizá le damos la palabra en primer lugar bueno, aquí con la luz se ve mal, Máscaras vacías, el subtítulo es Delirios de identidad en la era de la impostura digital, todo lo que tiene que ver, ya desde el propio título parece, ¿no? Pues con la idea de máscara, de personaje, etcétera, etcétera. Entonces, quizá luego, pues, si le parece bien a José, pues puedo hacer una introducción, una presentación breve, etcétera, ¿no? Eh, el segundo interviniente es David Álvaro González, también de su obra conocido, que es profesor de la Universidad de Oviedo desde hace décadas, ¿no? Y que pues, tiene multitud de artículos, libros en español, en inglés. Recientemente, ese libro de José es de septiembre del 24, si no me equivoco, el de David Zabra González, muy polémico, con distintas presentaciones, que es un libro sobre la obra de Gustavo Bueno, recopilando parte de los trabajos que durante esas décadas David ha estado trabajando y inmerso en distintas polémicas sobre el estatuto museológico de la historia, sobre la verdad de las religiones, sobre el aborto, sobre muchos asuntos, ¿no? Y que ha tenido, el libro es de enero del 24, si no me equivoco, y ahora en julio del 25, año y medio después, ha salido, está a punto de salir, una segunda edición, pues ampliada, matizada, corregida, como el propio David Álvaro González ha señalado en uno de sus vídeos en su canal de YouTube, ¿no? Entonces, y David, pues, como curiosidad, que fue profesor mío en la Universidad de Oviedo, pues encantado también. Y en tercer lugar, Rafael Vázquez, que es un poco o mucho el motor, digamos, el que se encarga también de hacer reseñas y actividades varias, pues tiene artículos publicados, es profesor de filosofía también, enseñanzas medias entonces, enseñanza secundaria día y bachillerato, y tiene, digo, artículos en la Catoblepas, tiene intervenciones en la Escuela de Filosofía de Oviedo, y, por ejemplo, también, bueno, ha hecho una video reseña al libro de Tortosa que acabo de mencionar, y es el encargado de, digamos,
su pueblo Villa Natal, Grado, en Asturias, pues lleva ya 7 ediciones, creo, pues Sí. de invitar todos los años. Y por tanto, bueno, la dificultad que tiene siempre de convencer a la gente, de moverlo, etcétera, pues unas jornadas de filosofía que cada año pues dedica a temas distintos y, por ejemplo, en la última edición, la del año pasado, el 24, uno de los participantes fue el propio David Sabar González, que mantuvo una mesa redonda, una charla sobre las religiones con Íñigo Gay, otro autor, digamos, pues del contexto de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, ¿no? Y antes de dar la palabra, si os parece bien, a José, pues es simbólico que estamos grabando esto el 7 de agosto de 2025 y hoy, curiosamente, se cumplen 2 años exactos del fallecimiento de Gustavo Bueno. Entonces, en la medida en que, en mayor o menor medida, de un modo u otro, pues Gustavo Bueno pues es, en fin, conocido y maestro de todos, pues está bien este recuerdo, ¿no? Pues si os parece, sobre eso de que sea la identidad, empezando por el libro, lo que quiera, pues puede empezar José y luego si queréis, pues David o Rafa, quien quiera. José, adelante. Gracias, Rubén. Pues nada, muchísimas gracias a Rubén y también a Rafael y David, por supuesto. Pues nada, es un placer estar aquí, poder conversar un rato con vosotros. Espero aprender mucho porque ese es uno de los frutos principales, ¿no? Cuando uno se entabla conversaciones, ¿no? con personas como vosotros, además de las discrepancias que pueda haber y, por supuesto, de los puntos en común que serán la mayoría, pues sin duda uno aprende a ver las cosas de otro enfoque, a apreciar cosas en las que no había reparado y mi objetivo, por tanto, hoy es egoísta, es aprender de vosotros. O sea que de antemano agradecido. Y, por supuesto, por el interés que especialmente Rafa ha mostrado por mi libro. El libro de Máscaras Vacías es un libro, en cierto modo, bueno, fue difícil de escribir en su momento, primero porque es un libro madurado muchísimo ya durante muchísimo tiempo, quiero decir, en la primera presentación que hicimos en el Centro Riojano con el profesor Albiá, que estaba también John Juaristi. Yo ahí recordé que al poco de terminar la carrera de filosofía en la Complutense y empezar curso de doctorado con el profesor Albiac, yo ya le había hablado de la posibilidad de escribir una suerte de panfleto contra la identidad. Estoy hablando de hace pues casi 20 años. Digamos que esa idea ya me inquietaba, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, digamos en cierto modo, también, bueno, vital o existencial, pero desde luego desde el punto de vista académico, teórico, ya me inquietaba y era una vía que yo quería explorar, ¿no? El libro, por lo tanto, está muy madurado, digamos, ¿no? Es un texto escrito a lo largo de bastante tiempo y, bueno, muy revisado y, bueno, digamos que, claro, la tesis fundamental es someter a una revisión crítica, hacer una exploración genealógica de qué sea eso de la identidad y, muy en particular, digamos, su vigencia hoy día, ¿no? Es evidente, como Rubén ha señalado, que vivimos unos tiempos ya desde hace... Además, en algunos campos se puede fechar de estallido, ¿no? de las identidades, ¿no? La identidad ha ido suplantando, ¿no? Ha ido sustituyendo otros elementos de configuración de subjetividad a lo largo de los últimos años, de parámetros, ¿no? De referentes culturales o ideológicos o simbólicos. Eso es una evidencia, ¿no? Y me parecía, en fin, casi obligado, ¿no? A tratar de desbrozar un poco, ¿no? la maleza que recubre el uso de la identidad en nuestros tiempos y mucho más, ¿no? Digamos que sobreexcitada, ¿no? en los tiempos en estos tiempos digitales, ¿no? En los que vivimos. El enfoque pretendía ser de antemano ontológico, es decir, tratar de establecer unos postulados, ¿no? Unos principios ontológicos de tratamiento de qué sea la identidad, pero para ello yo entendí que era necesario hacer una exploración previa de orden, digamos, sí, genealógico, ¿no? Hay dos momentos muy importantes en el análisis que componen el libro, que uno es el dedicado
por supuesto, al concepto mismo de persona, que me parece, a mí me parece que es la clave, una de las claves del asunto, ¿no? El carácter personal de los elementos de configuración de subjetividad. Por eso digamos, el referente básico obviamente es Spinoza, ¿no? Y el contrapunto es Hegel en este aspecto. También el papel del lenguaje en la configuración de la subjetividad y lo que podríamos denominar identidades, y una crítica al concepto de valor. Es una suerte de teoría del valor, una teoría metaeconómica, la denominé del valor, para tratar de establecer en qué sentido los valores vienen a alimentar ese juego, esa lucha de identidades que tienden a recubrir, digamos, relaciones de fuerza que quedan como, en cierto modo, opacadas, ¿no? o subterráneas. Bueno, digamos que la tesis central sería esta, ¿no? La metáfora de la máscara vacía viene a hacer alusión a que la identidad personal, entendida tanto en una tradición, digamos, de raíz, digamos, religiosa, ¿no? como en la posmodernidad narcisista, individualista que vivimos, es una suerte, sí, de máscara en sentido casi etimológico del término, ¿no? De lo que está delante del rostro y que lo que oculta no es una realidad diferente, sino una suerte de vacío ontológico en el sentido de que no hay una consistencia, una eternidad, una esencia sustantiva en eso que podíamos identificar con lo personal, sino que realmente esas tramas de continuidades, ¿no? o de nexos que configuran el orden de lo real, sencillamente no son personales, ni pueden ser, ¿no? Esa sería, digamos, una de las tesis centrales que recorren todo el libro y que me llevan, ¿no? luego a hacer un panorama, ¿no? de la actualidad de esta eclosión, ¿no? de identidades en la actualidad. Simplemente antes de terminar esta primera intervención, cuando decía antes que se podía incluso fechar en algunos casos, estoy recordando en el ámbito de la sexualidad precisamente, que uno de los temas propuestos, Elisa de Rudinesco, que es una psiquiatra francesa, da una fecha, no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, en los años 70, una de las organizaciones más importantes de psiquiatría americana ya establece la necesidad de cambiar la noción de sexualidad por identidad de género. O sea, ya se introduce explícitamente el término identidad. En el ámbito de la enseñanza o de la cultura en general, a partir de los años 60, la UNESCO explícitamente, esto lo trata, por ejemplo, con bastante tino Finkelkraut, ya impone, digamos, o marca las directrices de ir sustituyendo los elementos, digamos, sociales o de clase por elementos culturales y de identidad, ya digo, en términos explícitos. Finkelkraut, en La derrota del pensamiento, por ejemplo, cita bastantes documentos de la UNESCO en los que esto es, digamos, oficial, ¿no? Que no es, en fin, elucubración, ¿no? de cuatro conspiranoicos o intelectuales ya desnortados. De acuerdo. Muy bien. Rafa, David, el que le apetezca puede continuar. Venga, pues, ¿quieres que continúe yo, David? No. Perfecto. Pues nada, desde luego, como había dicho antes, fuera de cámara, eso, primero muchas gracias por poder teneros aquí y poder participar en este debate sobre un tema tan actual y que además, como ha dicho ahora, acaba de decir Tortosa, un tema que no deja de crecer y de extender diferentes ramas, ¿no? Yo creo que evidentemente hay una explosión sobre el término identidad, un término que proviene de tratados de ontología, de noseología, sin embargo, ahora pasa a formar parte de pancartas reivindicativas. Esto es algo que hay que explicar, que por qué razón hay ahora en estos momentos o desde hace unas décadas a esta parte esta explosión. Y bueno, yo creo que una forma de abordarlo puede ser ver qué presupuestos hay detrás de estos usos que se hacen reivindicativos de la idea de identidad, ¿no? El libro de Sánchez Tortosa a mí me parece un libro de referencia inexcusable para conocer muchos de estos presupuestos, entonces yo voy a basarme en el libro
bueno, y hasta donde sea capaz decir también alguna idea propia. Bueno, pues como digo, la idea de identidad se escucha en todo tipo de reivindicaciones, pancartas actuales, identidad de género, identidad étnica, identidad cultural, identidad religiosa, etc. Sin embargo, cuando analizamos un poco estos usos de la idea de identidad, lo que parece haber detrás es una idea metafísico-mítica, si se quiere, ¿no? Una idea sustancialista, metafísica de la identidad. Y en esto creo que sí acierta Tortosa al identificarlo con una máscara vacía, ¿no? ¿Qué tipo de idea de identidad están o parecen estar manejando estos grupos identitarios? Primero, es una identidad que no se define respecto de clases del entorno, ¿no? Sino que se define respecto de sí misma, ¿no? Quien habla de identidad sexual, de identidad del pueblo vasco, de identidad del pueblo kurdo, se refiere a una especie de esencia interna que hay dentro de estos individuos, dentro de estos grupos, dentro de estos pueblos, una especie de esencia interna que se define respecto de sí misma y que va desplegándose, ¿no? En el tiempo, y que hay una especie de reivindicación y de intento de realización de esta esencia. Y en este intento de realización es en lo que consiste la libertad y el modo como reivindican la libertad respecto de otras estructuras que supuestamente les oprimen, etcétera, ¿no? Luego, además, es un tipo de identidad que considera que es valiosa en sí misma, ¿no? Se consideran que tienen una identidad propia, interna, esencial, y que tiene un valor en sí mismo. Y que, como tal valor que tienen, un valor casi sagrado, pues hay que reivindicarlo, hay que ponerlo en valor, hay que dignificarlo, etc. Generalmente frente a otras estructuras que intentan frenarlo, de tipo imperialista, de tipo patriarcal, etc., ¿no? Esta sería un poco tal como yo he podido analizar un poco estos usos metafísicos de la idea de identidad que están detrás de estos movimientos identitarios, ¿no? Que, como digo, tiene un carácter, desde mi punto de vista, metafísico, mítico, sustancialista, si se quiere, en el sentido de la sustancia de Aristóteles, ¿no? Una forma interna que permanece por debajo de las apariencias y que no cambia, etcétera, y que tiende siempre a su realización desde esa esencia interior. Bueno, frente a esto, quiero decir que hay otras formas de entender la identidad, ¿vale? Que no son esta forma metafísica, mítica, y bueno, y que yo creo que donde se ven realizadas estas formas de entender la identidad es sobre todo, bueno, en las ciencias, en la filosofía, etcétera, donde la identidad de algo ya no se refiere respecto de el interior de ese algo, ¿no? O la esencia de ese algo, sino que la identidad ya es respecto de clases del entorno, ¿no? La identidad de una sustancia química, la identidad de una semilla, es ponerla en relación con otras clases del entorno. En el caso de un movimiento identitario, ponerlo en relación con la nación de la que está envuelta, la relación de estados en los que está envuelta, el pasado histórico, etcétera, pero siempre en relación con clases del entorno, ¿no? Es como yo creo que se puede rescatar desde un punto de vista materialista la idea de identidad. Y desde este punto de vista, bueno, las consecuencias son que las identidades no son armónicas entre sí, chocan unas con otras, porque a veces la identidad se presupone que es una especie de identidad que marcha por sí misma, y hay una coexistencia entre las distintas identidades y todas son sagradas, pero no, desde este punto de vista materialista las identidades pueden ser incompatibles entre sí. Además, la identidad de algo es siempre como una simploqué de determinaciones, ¿no? Todo lo que existe está codeterminado por otras cosas del entorno, y su identidad precisamente es esta simploqué de determinaciones respecto de otras realidades, clases del entorno. Por lo tanto,
y desde esta idea materialista, o yo por lo menos creo que es materialista, ya se pueden un poco desenmascarar y hacer algunas críticas importantes a la idea metafísica de identidad, como pueda ser, por ejemplo, que no toda identidad, por ser identidad, presupone una unidad de fondo esencial, fija, sólida, porque identidad la tienen también un montón de grava, un montón de basura, que también los identificamos como un montón de grava, un montón de basura. Entonces, no porque algo tenga una identidad significa que tiene valor en sí mismo. No porque algo tenga una identidad significa que hay que respetarlo, porque tenga unas señas de identidad distintivas y tal, hay que respetarlo, porque también pueden ser señas de identidad de una determinada tribu, la ablación del clítoris. Entonces, no todo lo que tiene una identidad y unas señas de identidad, por tenerlas, tiene valor en sí mismo. Después, el hecho de que normalmente, cuando se habla de identidad en este sentido metafísico, está ocultando normalmente que tiene un carácter ideológico, ¿no? Esa forma de entender la identidad, en el fondo, lo que encubre es que se trata de un sistema de ideas ideológico enfrentado a otras ideas de otros grupos, respecto de los cuales quiere, pues, imponer sus planes y programas, etcétera, ¿no? Y bueno, de momento puedo dejarlo aquí para darle paso ya a David, si os parece. Vale, David, adelante. pues nada, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y, en fin, yo ya se lo dije a Rafael, este tema a mí me parece un tema muy complicado de discutir. Desde luego estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho José y lo que ha dicho Rafael, totalmente. Y sencillamente mi perspectiva, cuando me llamó Rafael, supongo yo que estaba pensando en un trabajo que hice yo hace unos años sobre estas ideas, las ideas de identidad, de finalidad y de unidad. Y claro, mi perspectiva es más general, ¿no? Evidentemente yo creo que todos estos usos ideológicos de la identidad, pues ligada a la identidad personal, a la identidad narcisista, a la identidad de género, de grupos, de culturas, de etnias, de religiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pues yo creo que ahí efectivamente la palabra identidad está haciendo está cumpliendo una función muy parecida a la que tiene también cultura en otro contexto, es decir, una palabra mágica que parece que todo lo que toca lo santifica y entonces queda justificado inmediatamente por el mero hecho de tener identidad o de ser parte de la cultura, ¿no? Y entonces, pues yo estoy completamente de acuerdo en lo que vamos, en lo que dice José en su libro y lo que acaba de decir Rafael, que la cuestión es que todas esas identidades, pues luego hay que ver el valor que tienen, claro, evidentemente, porque el valor que tienen no se deduce de que tengan o no identidad, sino que se deduce de otras cosas, ¿no? Entonces, la perspectiva mía aquí, claro, igual no viene muy a cuento, porque el sentido de que la idea de identidad es una idea muy general que se utiliza en lógica, el principio de identidad, que se utiliza en ciencias, pues cuando hablamos eso de la identidad de una especie, de la identidad genética, de la identidad química, de la identidad entre la masa de la inercia y la masa de gravitación en la física, etcétera, etcétera, ¿eh? Pues se utiliza en los negocios, la identidad empresarial, la identidad de una marca, de un producto, se utiliza en filosofía, por supuesto, pues la identidad mente-cuerpo, la identidad entre los mundos, entre el principio de los indiscernibles, cosas por el estilo, ¿no? Se utiliza en teología, la identidad entre los tres dioses, las tres personas de la Trinidad cristiana, en contextos técnicos, pues de identidad digital, carnet de identidad, identidad fiscal, etcétera, etcétera.
en negocios, y como dije, en criminalística y en investigación forense, pues la identidad del testigo, del acusado, etcétera, en política, pues la identidad nacional, la identidad de los pueblos, la identidad de un partido político, de una secta, de un sindicato. Quiero decir que es una palabra que tiene tantísimos, que casi se puede decir que atraviesa todas las categorías, precisamente las categorías, las científicas y las técnicas y las prácticas y de todo tipo, ¿no? Y entonces la cuestión es esta idea, independientemente de que se abuse de ella y se hagan usos pues completamente, ya digo, interesados, es como pasa lo mismo que con la idea de cultura, ¿no? Efectivamente hay un uso ideológico, interesado, etcétera, valorativo de la cultura, etcétera. Pero bueno, eso no significa tampoco que la idea de cultura se pueda despachar así sin más. Quiero decir, es una idea que efectivamente tiene una estructura muy precisa y que no es fácil de determinar, ¿no? Y con la idea de identidad yo creo que todavía pasa peor, porque es una idea todavía más general. Porque la idea de identidad no solamente cubre, diríamos, el ámbito de la cultura, el ámbito de las categorías del hacer, para decirlo con la terminología de bueno, sino el ámbito también de las categorías del ser, como ya acabo de decir, por ejemplo, cuando hablamos de la identidad de una especie, o de la identidad genética, o de la identidad de una sustancia, o ese caso también importantísimo desde el punto de vista histórico de la identidad entre la masa de inercia y la masa de la gravitación que se da en la teoría de la relatividad general, como se sabe, ¿no? Entonces, este tipo de ideas tan generales que incluyen tanto cuestiones científicas como técnicas, como tecnológicas, como filosóficas, teológicas, etcétera, etcétera, pues son ideas muy difíciles de tratar, ¿eh? Que están conectadas pues yo creo, la idea de identidad está conectada con la idea de totalidad necesariamente, y con la idea de unidad también, ¿eh? Y entonces es un lío tratar esto. A mí me parece muy difícil aquí en este contexto meterse a tratar esto, pero bueno, voy a intentar decir alguna cosa. Desde luego, la identidad no es reflexividad. ¿Eh? No es reflexiva, claro, la identidad tiene que tener partes, ¿eh? Y no puede venir definida de una manera, diríamos, autotética, sino que tiene que ser alotética. ¿Eh? Eso digo, por decir cosas así en estilo negativo. La identidad no es reflexividad, desde luego. La identidad tampoco es lógica, puramente lógica. La identidad lógica o analítica o tautológica, etcétera, pues es un modo de identidad, bueno, pues que vale para la lógica, que sencillamente significa pues que todas las menciones de P o todas las menciones de Q o todas las menciones de A, de B, de X, etcétera, se pueden sustituir y no significa nada más. Y entonces por aquí tampoco avanzamos demasiado, porque la identidad está siempre cualificada, es una identidad pues que tiene que ser geométrica, aritmética, genética, orgánica, lógica, jurídica, económica, lingüística, cultural, psicológica, y no hay ninguna razón por la cual la identidad lógica tenga alguna prioridad especial sobre las demás, en absoluto, no hay ninguna razón. ¿Eh? No hay ninguna razón por la cual la identidad lógica o matemática sean más radicales o más claras, bueno, igual más claras desde el punto de vista operatorio, sí, pero nada más. Pero bueno, pero en todo caso son claras en su categoría, no se pueden luego traspasar a otras, ¿no? Bien, entonces el asunto es que yo aquí, siguiendo esa distinción de, bueno, entre las categorías del ser y las categorías del hacer, pues creo que esa distinción, que es una distinción ontológica muy general, pues también se puede aplicar aquí, porque en las categorías científicas, diríamos que son las del ser, las de las ciencias naturales, pues la identidad, pues significa cosas muy precisas que tienen que ver eso con relaciones entre clases, entre grupos, entre
entre conceptos concretos, biológicos, físicos, químicos, por ejemplo, los conceptos de masa de inercia y de masa gravitatoria, cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces la identidad ahí está dada en un contexto, bueno, pues que es el de los teoremas de esas ciencias, porque los teoremas de esas ciencias tienen identidades porque si no, no se podrían construir sencillamente, no serían teoremas, ¿sí? Todos los principios y los teoremas de esas ciencias tienen identidades y esas identidades afectan a los conceptos específicos de cada ciencia, ¿no? Y luego en el ámbito de las categorías del hacer, yo creo que se puede decir, la sospecha que yo tengo, no me atrevería a decir la tesis, porque claro, esto es un mundo tan heterogéneo, tan variado, tan amplio, etcétera, que uno nunca tiene la seguridad de la exhaustividad, ¿eh? Entonces, pero la sospecha que yo tengo es que la identidad, la idea de identidad tiene mucho que ver con la idea de finalidad, en el sentido de que en el ámbito práctico lo que da la identidad a las cosas son los fines. ¿Mm? Entonces, lo que da la identidad, por ejemplo, a una máquina, lo que da la identidad a una organización, a una institución, a una religión, a un Estado, a un grupo, a un sindicato, a un grupo de acción política, a una etnia, o un grupo de acción política, ya sea porque es un grupo de feministas o de homosexuales o de lo que fuera. ¿Eh? Lo que da unidad, lo que da identidad a ese grupo son los fines que persigue, ¿eh? Y lo que da identidad a las máquinas, pues también son los fines que tienen, ¿eh? Y lo que da identidad en general a todas las cosas que los hombres hacen, es decir, a las categorías del hacer, son los fines que se proponen. Y la finalidad también es algo relativa, claro, esa es la cuestión. O sea, que la finalidad no puede ser reflexiva, porque el fin está fuera. El fin es una cosa que no, que es una parte dentro de otras partes, que está jugando una relación con otras partes, claro, ¿eh? Y entonces eso es lo que hace que todos los intentos reflexivos de, mm, de aplicar la identidad reflexiva lógica, diríamos, autológica, ¿m? De aplicarla a los ámbitos antropológicos, históricos, etcétera, etcétera, de las categorías del hacer, pues son máscaras vacías, esa es la cuestión, porque no explican nada, porque sencillamente piden el principio, ¿eh? Piden el principio. Entonces, esa es la primera reflexión que se me ocurre a mí, vamos, para no alargar más esta primera intervención. Vale, pues el que quiera, José, si quiere continuar, pues me quieras. Sí, bueno, pues justo por lo que acaba de decir David, me parece muy oportuno, digamos, hacer esa vinculación entre identidad y fines en el ámbito práctico y quizá extensible al ámbito, digamos, antropológico. Precisamente lo que a mí o sea, me parece que es el primer paso, o quizá lo más importante que hay que tratar de hacer, es justamente precisar qué se entiende por identidad en cada caso, y en efecto eso es lo difícil, pero precisamente también lo ha comentado David y eso yo también lo he mencionado varias veces porque es creo que evidente. Pasa algo muy parecido con la noción de cultura y con otras, ¿no? Que ha sido inflamada, ¿no? Que se ha visto inflamada, infectada incluso precisamente por, casi en términos biológicos, ¿no? Como pues esas metástasis que traspasan la membrana celular, digamos. Es decir, la identidad es transcategorial, es usada como algo que está más allá de las categorías. En efecto, para cada categoría tiene obviamente su definición precisa. El problema es cuando la identidad se ha convertido en una política hegemónica, en una ideología que lo empapa todo y que precisamente tiene su eficacia social y política, es decir, su eficacia real, en su vaguedad, es decir, en su carácter transcategorial. Precisamente por haber rebasado las categorías y moverse en esa nebulosa tan eficaz socialmente, es precisamente eso en lo que consiste, en lo que radica su fuerza, ¿no? Según el principio spinosiano de que
una idea falsa no desaparece ante la presencia de una idea verdadera en tanto que verdadera, sino ante la presencia ante una idea más potente o más fuerte. Eso es lo que me parece que es, digamos, casi de urgencia o de emergencia nacional e internacional, vamos, ir desvelando en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, vincular la idea de identidad a fines, que yo no lo había pensado mucho, me parece muy, muy interesante, pero claro, me parece que corre el riesgo de estar, no la identificación, que es un hecho, sino del que estemos denominando identidad a lo que en cierto modo es unidad o cohesión del grupo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en efecto, las identidades lo que pueden, los fines, ¿no? Lo que pueden dar es una cierta unidad en función de esos fines y en términos antropológicos, en efecto, una cierta cohesión. Claro, digamos, la paradoja consiste en esto, justamente, ¿no? La cohesión de un grupo depende precisamente de la eficacia, digamos, simbólica, pero en términos materialistas, ¿no? Institucional, ¿no? Que determina los comportamientos regulares, ¿no? Consuetudinarios, ¿no? La configuración, las subjetividades de los miembros de un grupo en función de esas imágenes que tienen una operatividad material, ¿no? Y por eso están, para entender todo este proceso, y bueno, y muchos otros, porque en mi teoría intento por hacer un análisis de la educación, también recurría a esa noción, tal y como la trata el profesor Bueno, que es la noción de institución. Realmente ahí lo que configura, ¿no? Como digo, la conducta en grupo de los individuos y da mayor o menor cohesión frente a otros, a cada grupo, es precisamente la fuerza de las instituciones. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo, haciendo un barrido así muy de brocha gorda, pero bueno, es que pues esas instituciones han perdido fuerza, han perdido, por lo tanto, sí, cohesión, y han perdido fuerza o cohesión precisamente porque no están basadas, en términos, digamos, ontológicos, en identidades esencialistas, claro. Entonces, precisamente por estar determinadas, ¿no? por los procesos materiales en los que se ven envueltos, históricos, tecnológicos, demográficos, socioeconómicos, etc., esas instituciones que marcan las trayectorias, ¿no? de los individuos en grupo son las que han perdido fuerza, han sido suplantadas por otras, y ahí es donde, digamos que los momentos de mayor estabilidad en términos políticos o de mayor, ¿cómo decir?, desarrollo de para entendernos, de una vida lo más civilizada posible, vamos. Creo que tienen que ver con instituciones que hayan evacuado en la medida de lo posible, siempre de manera gradual, el elemento personal. Por eso, claro, hablar de identidad repito, tal y como se usa hoy día, es hablar de identidad personal, y es ahí a donde va directamente mi crítica. Si es identidad, no es. Si no es personal, no es identidad. Es decir, igual que creo en casi un sentido militante, ¿no? Que el concepto de identidad aplicado a la escala social, política y antropológica ha de ser entendido casi en términos médicos, es decir, pues como se entiende el envejecimiento celular. Necesario, pero pernicioso, claro. Pero eso no quiere decir que no exista, claro, seguimos utilizando el término cultura, seguimos utilizando el término izquierda y derecha, es decir, que si yo quiero diferenciar mi mano izquierda y mi mano derecha, voy a utilizar estos términos, pero aplicados al ámbito de la política, introducen elementos de confusión muy eficaces, y por eso se siguen manteniendo hoy día en el ámbito de los medios de comunicación estos dos términos, porque son muy eficaces en el plano de la práctica política y del mercado de las ideologías, digamos, ¿no? Sí, sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Quiero decir, y luego probablemente el caso extremo es esa fórmula de la identidad personal. Claro, la identidad personal es una fórmula, pues ya casi contradictoria, ¿no? En el sentido O de que psicótica, en el límite. sí,
Entonces, porque la identidad de una persona, pues se irá viendo en todo caso, o se podrá evaluar cuando se muera o lo que sea, ¿no? Pero verla así en esos términos, pues narcisistas que tú dices, ¿no? Sí, sí, yo vamos, eso estoy completamente de acuerdo. Y completamente de acuerdo en que la idea de identidad es como la idea de cultura y como la idea de izquierda y derecha, como la idea de democracia, como otras muchas ideas, ¿eh? Pues, pues que son ideologías, son agregados de cosas, sencillamente ahí puestas de una manera totalmente confusa, ¿eh? Y que si persisten, pues es por la funcionalidad ideológica que tienen, claro, pero eso es lo que yo intentaba sugerir detrás. O sea que si persisten es porque detrás hay una institución, pues por ejemplo el estado de partidos, vamos a suponer, en el caso de las izquierdas y las derechas y la idea de democracia, ¿eh? que está diríamos, carboneando esa ideología porque la necesita porque esa ideología es parte es parte esencial de su subsistencia, o sea, no es accesoria, es una ideología que hace falta, ¿no? Entonces, en este caso de la identidad personal, pues lo que es difícil es identificar cuál es la institución que está detrás de eso. ¿eh? Porque en el caso de la democracia o de las izquierdas y las derechas se ve muy bien, es el estado de partidos, el estado político de partidos en el que estamos, ¿no? Entonces, que necesitan esas ideas vamos, esa ideología, ¿eh? Porque si no, sencillamente se descompondrían de alguna manera, ¿no? En el caso de la identidad personal, es más difícil. En todo caso, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en este otro caso de la democracia, digo, por poner un ejemplo que nos saque del tema, ¿no? En este caso de la democracia, las izquierdas y las derechas, ya que lo has citado tú. Claro, ahí hay una institución que es el estado de partidos y que tiene unos fines, evidentemente. ¿eh? Y entonces la identidad de esa institución está en esos fines que persigue, que es el gobierno en unas determinadas condiciones de un estado, ¿no? Bien, entonces, de un estado político realmente existente, ¿no? Bien, entonces, ahora cuando, por ejemplo, cogemos un grupo, como por ejemplo puede ser la identidad sexual o la identidad de género, la identidad étnica, la identidad cultural, ahí se ve también bastante clara la institución que está detrás. ¿Te das cuenta? Porque hay un grupo ¿eh? institucional, una etnia, una determinada cultura o subcultura, etcétera, etcétera, que es la que está reivindicando esa identidad como parte de su ideología, ¿no? En el caso de la identidad personal, por eso digo que es un concepto que ya casi es contradictorio, porque no sabe uno cuál es la institución que tiene detrás o cuáles son los fines que persigue esa identidad, pues son, no sé, los de una sociedad de consumidores satisfechos o algo por el estilo, ¿eh? Porque es lo que parece que está conectada con el sistema de fines del capitalismo de consumo. Es por eso digo que entonces para intentar darle un contenido positivo, que yo creo que es lo que tú quieres hacer también, ¿eh? Pues hay que ver la institución que inventa y que se beneficia de esas fórmulas, ¿eh? Y la institución para la cual esas fórmulas pues no son vacías porque son la ideología que acompaña a la institución, ¿no? Eso es lo que yo pretendía decir nada más con lo de los fines, ¿no? Y otra cosa que quería solamente, pero vamos, es por precisar, porque para que no se entienda mal, la distinción esa que hace Bueno entre las categorías del ser y las categorías del hacer, ¿eh? Mm, pues,
por supuesto, todas las categorías históricas, institucionales, antropológicas, técnicas, etcétera, etcétera, todas son del hacer, claro, porque son artificiales, está el hombre construyéndolas. Bien, entonces, quiero decir que no habría que no hay que pensar las categorías del hacer solamente como la técnica o la tecnología o lo que fuera, o las artes, etcétera. No, no, es que prácticamente si quitamos las ciencias naturales, ¿eh? Todo lo demás son categorías del hacer, y todas esas categorías del hacer están ordenadas por fines, ¿eh? Porque los fines son los que hacen inteligible la poiesis y la praxis, ¿eh? Exactamente. Esto es una tesis que yo creo que es mm, bueno, nunca la formuló quizá así de una manera tan general como la estoy yo formulando, pero vamos, funcionaba con ella, estaba implícita. Si uno ve, por ejemplo, la teoría que tiene Bueno sobre la mesa, la esencia de la mesa, diríamos, la identidad de la mesa, ¿no? Pues ahí se ve claramente que la mesa no queda definida estructuralmente por sus partes, en la teoría de Bueno, ¿eh? De la trapezosfera famosa, sino que queda definida esencialmente por sus fines, ¿eh? Por la finalidad. Sí, pero vamos, dejo la palabra aquí, que ya estoy hablando demasiado. Rafa, ¿quieres intervenir? Vale, pues nada, muy brevemente, para ir avanzando y de todos modos, si queréis después seguir hablando sobre la idea de identidad. Yo simplemente para recoger algunas cosas que he escuchado de ambos que me parecen, vamos, imprescindible tener en cuenta. Respecto de los tipos de identidad, ¿no? Porque yo creo que si algo estamos viendo es que la identidad no es un término unívoco, sino análogo. David ha planteado una distinción que me parece muy sutil, muy potente, como es basada en las categorías del ser y del hacer, que podríamos hablar de identidades, si él está de acuerdo, identidades del ser, identidades del hacer, ¿vale? Que podría reformularse también de otra forma, que yo creo que también hila muy bien creo que la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico, como sería identidades alfa operatorias e identidades beta operatorias, ¿no? Pero bueno, básicamente porque categorías del ser y del hacer se basan en esta distinción. Sí, sí. Y para añadir una distinción más, ¿no? Creo que habría que hablar de identidades en sentido sustancial e identidades en sentido esencial, ¿no? Gustavo Bueno alude alguna vez a esta distinción, que serían identidades de cosas particulares, singulares, individuales y categorías identidades de clases, ¿no? Por ejemplo, religión, libertad, fraternidad, etcétera, ¿no? Aquí podríamos incluir también los movimientos identitarios, feminismo, género, etcétera, ¿no? Entonces, habría como estas dos pares de distinciones que me parecen muy interesantes: identidad sustancial, identidad esencial, identidades del ser, identidades del hacer. Simplemente, y para continuar con el hilo de lo que dijo Álvaro González, que me parece muy interesante, sobre si a estos movimientos, si la unidad, si yo lo he entendido, si la unidad de estos grupos identitarios proviene de los fines. Yo, si lo creo, proviene de los fines, teniendo en cuenta simplemente algunos aspectos. Porque estas identidades se definen siempre también respecto de otros grupos, ¿no? Podríamos hablar de identidades beta 2 operatorias, ¿no? Son operaciones que se definen respecto de otras operaciones en un determinado contexto histórico-cultural. Entonces, la identidad de estos grupos creo que hay que, desde un punto de vista ético, ¿no? Dejando ya de lado el punto de vista émic de cómo se definan ellos a sí mismos, desde un punto de vista ético, en función del contexto histórico-cultural y de las relaciones dialécticas que mantengan con otros grupos del entorno. Creo que la identidad de estos grupos habría que verla en este contexto, ¿no?
y de este modo se definirían siempre, por ejemplo, el feminismo se define respecto del patriarcado, grupos étnicos se definen respecto a un imperio, a estados colonialistas, etcétera, ¿no? Pero siempre respecto de los fines, teniendo en cuenta este contexto siempre dialéctico de otros grupos y en un contexto histórico-cultural. Y ya añado un aspecto más para hilarlo también con lo que hemos dicho del valor, de identidades y valor, que lo mencionaba Tortosa al principio, ¿vale? Yo creo que venimos estando de acuerdo en que las identidades o estos movimientos identitarios se envuelven siempre de una determinada ideología. Ahora bien, creo que esto no significa, podemos considerar las máscaras vacías, tal como se definen a sí mismas, como en este sentido reflexivo también que decía David, pero las identidades no todas tienen la misma franja de verdad, no podemos pensar de antemano a priori que todos estos movimientos identitarios tengan la misma franja de verdad, quiero decir que los hay. Podemos considerar que los hay más verdaderos que otros o más eutáxicos que otros. No necesariamente todos carecen de valor, sino que los habrá más disolventes de la sociedad política, por decirlo, o más distáxicos que otros grupos que sí pueden tener un carácter más eutáxico, ¿no? Entonces, sí es una máscara vacía cuando se definen a sí mismos reflexivamente, pero luego desde el punto de vista ético sí creo que se les puede dar un valor en función del papel que cumplan respecto a la sociedad política, etcétera, en este sentido más eutáxico o no eutáxico. ¿Vale? Y nada, por mi parte, eso es lo que quería aportar. Sí, bueno, yo creo que eso es, vamos, sí, efectivamente, cada caso hay que analizarlo, ¿eh? Y ver y ver los fines que tiene ya para empezar, ¿eh? El grupo, o sea, y los fines y el carácter ideológico o más o menos ideológico que la palabra ideología está, que la palabra identidad está teniendo en ese contexto, ¿no? Y luego la otra cuestión que tú planteabas de la identidad esencial y sustancial, bueno, yo creo que a esto se podría plantear, hay otra manera de plantearlo que a mí me parece más clara, que es porque claro, el concepto de sustancia de Aristóteles pues, es un concepto que está muy criticado por Bueno y por el materialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que es a través de la teoría de los todos y de las partes, ¿no? Bueno distingue los todos distributivos y los atributivos, como se sabe, ¿no? Y entonces los todos distributivos pues son los géneros, ¿eh? Los géneros que tienen especies. Y claro, los géneros y las especies, etcétera, etcétera, tienen su identidad cada cual, eso lógicamente. Y como todos que son, pues tienen un dintorno, un contorno y un entorno. Y entonces parte de esa definición está dada con el entorno. Es decir, con los otros todos que tienen alrededor, todas las otras especies o los otros géneros o lo que fuera, ¿no? Bien. Y luego están los todos atributivos, ¿eh? Que esos son los que tienen que ver con la sustancia, porque son aquellos cuyas partes están conectadas, ¿eh? Entonces, el todo tiene unas fronteras, tiene unas partes del entorno conectadas y una desconexión relativa con ciertas partes del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que es que esta idea de identidad es una idea muy, muy complicada de tratar porque tienes que empezar a hablar de todos, de tipos de partes, de contextos en los que hay fines y contextos en los que no hay fines. Efectivamente, es una idea que como todas estas ideas ontológicas que son tan generalísimas, pues son verdaderamente muy difíciles de tratar, muy difíciles de tratar. Entonces, en el caso de los grupos, claro, porque claro, la identidad personal tiene más que ver con los todos atributivos. La persona es una especie de todo atributivo de cosas que le van pasando, diríamos, ¿no? De todo atributivo procesual. ¿Eh? Mientras que los grupos, pues como pueda ser una etnia o como pueda ser
un grupo de reivindicación de orientación sexual o lo que fuera, ¿eh? Pues esos son clases con elementos, claro, eso es otra cosa diferente, ¿no? Y entonces la estructura que tienen entre los elementos es distributiva. ¿Eh? Entonces, por eso digo que por eso es tan complicado de tratar este tema, pero vamos, en su estructura lógica, quiero decir, lógico-material. ¿Mm? Y luego, por supuesto, lo de que hay que valorar cada caso, sí, vamos, yo creo que eso es, porque no es que se pueda hacer una condena general de la idea de identidad, en el sentido de decir, la idea de identidad no se puede usar, no, pues claro que se usa porque es que no hay más remedio que usarla porque la estamos usando en los universales y en las ciencias y en mil cosas. ¿Eh? Y porque hace falta, además, prácticamente, quiero decir que cuando nosotros hablamos del carnet de identidad, por ejemplo, o cosas por el estilo, pues es porque o de la identidad fiscal, es porque son cosas que hacen falta, o de la identidad digital, es porque son cosas que técnicamente hacen falta, tampoco es que sean cosas que sean inútiles, ¿no? Entonces, por eso digo que yo, vamos, yo desde luego huiría completamente de una condena indiscriminada o diríamos, una crítica totalmente radical de la idea de identidad, ¿no? Lo que hay que es intentar entender la estructura que tiene, para ver cuándo se hace un abuso de esa estructura y cuándo el uso que se hace de esa idea es ideológico. ¿Y es ideológico por qué? Pues porque las cosas que se pretenden que tienen identidad, pues a lo mejor o no la tienen, sencillamente porque son un caos, o si la tienen, obedecen a unos fines que no se quieren confesar, sencillamente. Y entonces, para no tener que explicitar los fines, ¿m? Pues entonces, pero esto es lo mismo que pasa con estas ideas que decía antes José, como las ideas de izquierdas, derechas y de democracia. Es decir, para no tener que explicitar el hecho de que en todo Estado tiene que haber gobernantes y gobernados, ¿eh? Y que entonces unos gobiernan y mandan y otros obedecen, para no tener que explicitar esto, porque explicitar esto resulta inoportuno, incluso puede generar esta inestabilidad social o lo que fuera, pues entonces se crean una serie de ideas que tapan esto, como la idea de que el poder viene del pueblo, de que hay un poder que emana de la gente y entonces se organiza espontáneamente en izquierdas y en derechas, son cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo mismo que aquí se hace este uso ideológico apotropaico, decía, bueno, ¿no? Que trata de nublarnos, de calmarnos cosas, de tapar partes pudendas, diríamos, ¿no? Pues aquí con la identidad, porque claro, la identidad, por ejemplo, sexual, vamos a suponer, o la identidad del sexo no reproductivo humano. ¿Eh? La identidad del sexo no reproductivo humano, ¿eh? Las diferentes identidades, que si es una identidad homosexual o homosexual exclusiva o bisexual o es heterosexual, etcétera, etcétera, ¿eh? Pues cuando tenemos que valorarlas, entonces, y hay que valorarlas por los fines, ¿eh? Pues nos ponemos a considerar una serie de cosas que también, pues, ¿qué quieren que les diga? Que, pues que son tan prosaicas, pues que es normal que estén tapadas con la idea de identidad. ¿Eh? Sencillamente están tapadas porque casi mejor taparlas. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ese es el uso funcional, ideológico que tiene ese término. Es una especie de eufemismo. Es como lo de la democracia, que es otro eufemismo para tapar el hecho de que hay unas personas que mandan y otras que obedecen, sencillamente. ¿Eh? Y que tiene que ser así, además, porque si no, no habría Estado. ¿Mm? Porque está en la esencia del Estado que sea así. ¿Mm? Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Que entonces desde luego, en cada caso hay que analizar el asunto y discriminar. ¿Mm? Vale, es que ya estoy hablando mucho, lo siento, perdón. Bueno, yo sí quería hacer una, digamos,
por rematar un poquito estas últimas cuestiones, vamos, tanto Rafa como ahora David es que han dado en una de las claves en cuanto a la filosofía política en particular de todo este asunto. Con respecto a la idea de ciudadanía, yo creo que se pueden apreciar algunas de los matices de estas cuestiones. El concepto de ciudadano, como todos sabemos, es un concepto relativamente reciente, que se da en contextos históricos muy concretos. Bueno, que de hecho, digamos, su universalización, vamos, ni siquiera hoy día podemos decir que se haya dado. Y es más, claro, una de las previsiones, digamos, ¿no? Predicciones semi-apocalípticas, que tampoco es, por supuesto, original mía, es que hay, en cierto modo, un repliegue de la condición de ciudadanía. Bueno, la condición de ciudadanía, precisamente, tuvo materialmente la virtud, digamos, sí, política, y por lo tanto, en fin, orientada a una cierta estabilidad del Estado, de sociedades políticas en un cierto grado de desarrollo, de reducir al mínimo, o al menos abrir un paréntesis funcional con respecto al ámbito de lo personal, entendiendo por lo personal todo lo que tiene que ver con cuestión racial, religiosa, tribal, étnica, todo eso. Por eso la condición de ciudadano era una función, digamos, podemos definir la ciudadanía como una función social, política, y por extensión la noción de nación política, frente a naciones desde el punto de vista étnico, tribal, histórico, etc. ¿no? Obviamente, sobre todo en los casos de los grandes estados a partir del siglo XVII y XVIII, incluso antes en algún caso, pero bueno, evidentemente hay una cierta coincidencia, un cierto ajuste, no completo, entre el carácter histórico de la nación y su carácter político implantado en un momento determinado a partir de una constitución, por ejemplo, como el caso francés, español, etc. El concepto de ciudadanía tiene esa virtud, yo ya digo, ¿no? Porque uno es ciudadano no por una cuestión que emane de una misteriosa esencia, de un alma más o menos misteriosa, como sí sucede en el ámbito del nacionalismo, de las religiones, etc. Esa era la operatividad política de la condición del ciudadano. Obviamente yo no sé quién está detrás, qué institución está detrás. Yo creo que hay, a lo mejor suena un poco vago, pero me da a mí que hay como una especie de, ¿cómo decir?, de vaciado de instituciones y lucha de otras instituciones que han generado este paisaje que podríamos resumir como identitario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando las sociedades basadas en el concepto de ciudadanía y por lo tanto en naciones políticas han ido perdiendo su fuerza, esto se ha manifestado en, digamos, un debilitamiento de elementos, de referentes sociales, referentes socioeconómicos, y entonces en esa especie de vacío, de retirada o de debilitamiento, lo que ha empezado a proliferar son las identidades. Al calor, sí, yo creo que sí, al calor de unos procesos económicos que convencionalmente llamamos por capitalismo digital, si queremos, pero que es un término, me parece, demasiado vago, que han calado o que han encontrado su nicho propicio en este individualismo de consumidor satisfecho. Lo que está sucediendo es que precisamente en este contexto los vínculos ciudadanos, digamos los vínculos políticos comunes, que siempre se dan obviamente en ámbitos determinados, no cabe una ciudadanía global, al menos de momento, y en contextos socioeconómicos, tecnológicos y demográficos también muy determinados durante periodos de tiempo agotados, claro,
por supuesto huyendo, ¿no?, de todo esencialismo también en este sentido, digo que esos vínculos sociales, digamos civiles, son los que se están cuarteando. Y lo que está floreciendo al calor de esta eclosión de las identidades y de este narcisismo, de este individualismo, sin embargo, son inercias gregarias e incluso, yo diría, tribales muy fuertes. Tal Kotkin, un estudioso de estos procesos, es el que acuña, si yo no estoy equivocado, el término neofeudalismo. Se está dando un feudalismo en el sentido de que a lo que se está tendiendo precisamente es a priorizar vínculos grupales en sentido estamental, debilitando, digamos, podríamos decir, sí, esa conquista histórica de una ciudadanía que hubiera alcanzado en un quizá periodo de tiempo pues muy in octu oculi, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojos, pues esos espacios, digamos, de una cierta isonomía, de una cierta estabilidad política, de una cierta igualdad, siempre artificial, claro, y por lo tanto funcional, que digamos, salvaban del misticismo y del fetichismo del individuo o del grupo. Mientras que el individuo es en sí mismo una ficción, porque no hay individuo puro, no somos átomos, la ciudadanía tenía la peculiaridad y la cualidad de haber individualizado, pero en un sentido funcional, social, político, administrativo, claro, operativo, en este sentido. Eso es lo que me parece que se está debilitando. Y en efecto, claro, la cuestión es evidente, las identidades le hacen el juego, ¿no?, en estas políticas identitarias, le hacen el juego a relaciones de fuerza que obviamente no pueden saltar a la luz, porque, bueno, no sé cuál podría ser la consecuencia, pero es evidente que, yo cito una frase de Flaubert en una carta en el libro, que dice: al pueblo dadle libertad, pero no le deis el poder. Entonces, esa es la clave. Claro que hay que ir manteniendo un juego de máscaras funcional y sencillamente si ese juego de máscaras, por lo que sea, se ve la tramoya que hay detrás, ¿no?, deja de ser funcional operativo, pues es sencillamente barrido por otro. Bueno. Sí, Sí. yo no Bueno, sería pues, perdón, yo no sería tan optimista con lo de la idea de ciudadano, porque la idea de ciudadano dentro del esquema ese ilustrado y de los estados constitucionales modernos, de los estados de partidos, ¿eh? Pues la idea de ciudadano la palabra ciudadano es un eufemismo para no decir súbdito. En los estados hay gobernantes y gobernados. Entonces hay unas personas que mandan y otras que obedecen. Y las que obedecen son súbditos, sencillamente, de las que mandan. Ya está. Y no hay más. Entonces, eso, la idea de que el poder viene del pueblo, eso es una idea más oscura todavía que la idea de que el poder viene de Dios. Pero por El eso poder, precisamente, el David, poder. perdona, no he hablado de la idea de pueblo que en efecto sí desempeña esa función. La idea de ciudadano como una función operativa en ámbitos muy acotados. No estoy diciendo que el ciudadano sea libre, que la ciudadanía sea Ya, pero equivalente a... lo que digo es que la palabra ciudadano lo que nombra es el súbdito de un estado concreto. Sin duda. Eso es lo que nombra. Sí, yo iba hilando un poco con lo que habéis dicho los dos. Sí, lo que está un poco de fondo es cuál es el origen de esta explosión de identidades, cómo se relacionan esta explosión de identidades seguramente con la democracia y qué efectos pueden tener, ¿no? Una vez que aceptamos que la democracia de algún modo constitutivamente está generando todas estos movimientos identitarios, ¿no? Yo creo que rastreando un poco históricamente el origen de todos estos movimientos identitarios, creo que quizás una forma de encontrar su origen sea después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el corrimiento de fronteras que se produce, ¿no? Corrimiento de fronteras de estados, de grupos, etcétera, que de repente pasan a formar parte de otros estados, etcétera. Entonces, esto, por un lado, ya genera unas reivindicaciones por parte de todas estas
de todos estos movimientos, de todos estos grupos, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos olvidar el cuarteamiento ideológico que ha supuesto la modernidad respecto de la cúpula ideológica del antiguo régimen, ¿no? Hay un rompimiento de esa cúpula ideológica monolítica, homogénea, que existía en el antiguo régimen, pongamos entre el trono y el altar, ¿vale? Hay un cuarteamiento a medida que avanzamos en la modernidad con las modernas democracias. Y yo creo que estas causas hay que contemplarlas, el cuarteamiento de esa cúpula ideológica, en parte también por estos corrimientos de fronteras y tal, y luego con el advenimiento de la democracia, yo creo que hay que ligarlas al mercado pletórico, ¿no? El mercado pletórico coopta estas identidades, les da salida a estas identidades, les busca una salida, ¿no? Hay un mercado que sabe canalizar ideológicamente, a través de la propaganda económica, todo tipo de pluralidad de identidades que constituyen nichos de mercado. Pero no solo eso, sino luego también simbólicamente desde las universidades surgen movimientos o surgen intelectuales que defienden estas identidades. Estas nuevas identidades votan a partidos políticos, por partidos políticos que también instrumentalizan, o hay una sinergia entre estos movimientos y partidos políticos nuevos que van surgiendo. El clima de tolerancia, relativismo que hay en las democracias, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto crea un clima propicio para que surja esta explosión de identidades. Identidades que no podemos olvidar, no son armónicas unas con otras. Estas identidades pueden ser muy incompatibles unas con otras, como subraya muy bien Tortosa en el libro, y pueden llegar a debilitar en gran medida a los estados si los estados no saben, pues, filtrar selectivamente estos movimientos identitarios en función de los intereses eutáxicos de la sociedad política, en este caso de la democracia, porque la democracia no es como se dibuja desde el fundamentalismo democrático, como el espacio de diálogo y donde todas estas identidades pueden florecer, desarrollarse, realizarse en libertad. No, la democracia está intrínsecamente ligada a un mercado pletórico, necesita el mercado pletórico para desarrollarse, y estas identidades son incompatibles entre sí. Pero no solo eso, sino que en este mercado pletórico, quiero decir, ligado esencialmente a la capa basal, el diálogo, ese supuesto diálogo y ese supuesto clima donde se desarrollan estas identidades, es siempre un diálogo entre grupos muy asimétricos unos respecto de otros en función de la estructura socioeconómico-política de la sociedad de referencia. Entonces, también ese escenario ideal de diálogo, de consenso, de realización personal, grupal, luego no es así, porque la sociedad política tiene que orientarse hacia la autaxia, tiene que basarse siempre en instituciones heredadas, hay siempre diferentes posiciones socioeconómicas, y ese supuesto diálogo ideal en condiciones ideales de las que habla Habermas, que al final resulta un auténtico mito, ¿no? Y bueno, nada, esto quería un poco aportar. Sí, es que precisamente la idea de democracia es otra de esas máscaras. Uno de los capítulos que yo dedico al libro lo titulo así, La democracia imposible. En efecto, como muy bien ha aclarado David, hay gobernantes, hay mando y hay soldadesca. La cuestión está, y eso yo creo que una de las obras en las que mejor se puede ver, a pesar de su carácter inconcluso de esta cuestión, es el Tratado Político Spinoza, en el que yo creo que deja claro, sin que lo verbalice tal cual, pero vamos, la lectura que yo extraigo de él es que
sistemas políticos a partir de cierto grado de desarrollo son siempre oligarquías. Oligarquías que varían, ¿no?, entre los tres, en función de los tres clásicos modelos de régimen de Estado, ¿no? Pero realmente no puede haber ni una democracia pura ni una, en el límite de una monarquía. Es decir, ni Hitler gobernaba, dictaba él en exclusiva, ¿no?, de manera unilateral e individual, ¿no? Eso en cuanto a la democracia. Entonces, claro, hay las mitologías, ¿no?, de la democracia desempeñan esa función. Y con respecto a los orígenes de estas políticas, ya digo que se pueden rastrear algunos ejemplos que yo he puesto, pero un autor que además viene del ámbito de la izquierda marxista, que es Hobsbawm, ya lo denuncia en los años 60. Tiene un artículo explícitamente dedicado a desenmascarar, diríamos nosotros, la confusión de determinada izquierda, y utiliza ya el concepto de identidad, ¿no?, de cómo la izquierda está entrando en una peligrosa deriva desde su propia lógica en torno a las identidades, olvidando digamos, pues lo que llamaríamos conciencia de clase, etcétera, etcétera. La verdadera eficacia, casi, como decir, de laboratorio, que es absolutamente fantástica, desde un punto de vista casi técnico, me parece un prodigio, ¿no? Haber conseguido, los que estén detrás, digamos, los ingenieros sociales que estén detrás, me parecen absolutos genios, haber conseguido que la máscara etiqueta izquierda haya pervivido y haya mutado gracias a su carácter proteico, es decir, vacío, ¿no?, de defender a un obrero en Manchester a defender por mujer, porque se autorreconoce como mujer, pues una estrella de Hollywood, o como es mujer y por lo tanto grupo minoritario, yo qué sé, pues la presidenta del Santander, y que mientras tanto pues un fontanero de Albacete es minoría opresora, ¿no? O sea, la etiqueta, la máscara izquierda ha conseguido eso. A mí me parece absolutamente prodigioso. Sí, delirante. En efecto. Bien, pues yo simplemente, nada, una nota muy breve para hacer como un comentario, ¿no?, al hilo de una cosa que ha dicho David, que yo creo que quizás se puede complementar con una reflexión sobre la distinción entre gobernantes y gobernados, ¿no? Quizás hay que matizar esto en el sentido de que no podemos llevarlo a un lisologismo donde no haya diferencia entre monarquía, aristocracia o democracia, ¿no? Entonces, a la hora de definir las diferencias entre gobernantes y gobernados, digamos, en una monarquía, en una aristocracia, democracia, por seguir un poco esta distinción de Aristóteles. Una forma de definir la democracia podría ser precisamente el tipo de libertad objetiva que da la democracia, no la libertad subjetiva, la libertad de los individuos incondicionados, no moldeados, etcétera, ¿no? Porque los individuos siempre están formando parte de grupos, envueltos en ideologías, propaganda, etcétera. Pero la democracia sí tiene sí se puede caracterizar quizás por una libertad objetiva. ¿Objetiva qué quiere decir? Pluralidad de iglesias, pluralidad de gobernantes entre los que elegir, pluralidad de bienes de mercado, pluralidad de asociaciones culturales, simbólicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es esta libertad objetiva, quizás ligada estructuralmente, esencialmente, al mercado pletórico, ¿no? Donde podemos quizás poner una diferencia específica respecto de otros regímenes, porque esta libertad objetiva, estructural, creo que no se puede negar, diferencia la democracia respecto a la monarquía y a la aristocracia. Que luego los individuos, o sea, que luego los sujetos individuales elijan entre una iglesia y otra iglesia, pero eligen manipulados, fruto de ideologías, etcétera. Pero estadísticamente hay luego esta posibilidad de elegir objetivamente entre distintos gobernantes, iglesias, etcétera. Creo que aquí podría ponerse un poco una diferencia, que esto no significa que no hubiese también un tipo de libertad objetiva en la monarquía, donde también hay una libertad
objetiva respecto de una libertad de otras estructuras, etcétera, y una libertad objetiva en la aristocracia, pero hay una libertad objetiva específica en las democracias ligada precisamente a esta pluralidad estructural de opciones entre las que los individuos eligen, aunque luego sí haya gobernantes y gobernados. No sé si estáis de acuerdo con esta reflexión. No, yo prefiero no entrar en esto, porque es que esto ya nos mete en un debate que es otro debate, diríamos, ¿no? Distinto, ¿no? Pero vamos, habría, en esto que tú dices, yo creo que habría muchísimo, muchísimo que matizar, ¿no? Y vamos, en general yo no estaría de acuerdo con ese análisis, pero vamos, pero ya digo que esto ya nos mete en otra galaxia de cosas De acuerdo. completamente distintas, ¿no? Sí, sí. Sí, yo digo que creo que habría que diferenciar el plano, digamos, no ético, no emático, en el ámbito de la práctica política. Mientras eso sea funcional, se mantendrá. Cuando no deje de funcionar por las condiciones en las que se produzca, pues se abandonará o decaerá o se sustituirá por otro. Entonces, yo creo que sí, que habría que matizar bastante. Hay un momento en el tratado teológico político, en este caso, donde Spinoza sugiere, también muy de pasada, la tesis de que la democracia en realidad sea una teocracia. Mi interpretación es que si la democracia, entendida como el gobierno de la inteligencia, ya sé que esto habría que también especificarlo muchísimo, pero bueno, es como sucede, digamos, según los principios del sistema de Spinoza, ¿no? El conocimiento del orden necesario de lo real y de la sustancia infinita, ¿no? De la natura naturata, pues entonces el gobierno de la inteligencia necesariamente será el gobierno de Dios, entendiendo por Dios una sustancia impersonal infinita. No sé si es posible llegar a tanto. Bien, pues si os parece que llevamos ya hora larga, pues nada, bueno, si queréis una última ronda para resumir, porque yo estaba pensando, pero lo dejo apuntado, pues si no nos enrollaríamos ya. Pues ha salido el término, David lo mencionó, y luego Rafa, pues el término mercado pletórico, ¿no? Ese consumidor satisfecho, etcétera, pero no salió, que va, digamos, en ese mundo, ¿no? El término de individuo flotante, o en el marxismo, de otra manera más o menos, el hombre alienado. Y entonces, mi pregunta, o bueno, lo que estaba pensando un poco era, cómo, por ejemplo, eh, respecto al delirio de género, pero no solo, respecto a esos fenómenos identitarios en general, ¿no? Pues Marino Pérez, por ejemplo, ha trabajado y tal, pues mi pregunta era lo que estaba pensando, ¿no? La cantidad de problemas mentales, diríamos, que atestan aquí en Oviedo, en Asturias, pues el pabellón no dan abasto, es decir, especialmente jóvenes y menores de edad, problemas que tienen que ver, como sabemos, pues, bueno, no vamos a mencionar que a lo mejor YouTube lo cancela, pero bien, ya sabemos qué tipo de problemas, ¿no? Que ponen en riesgo la vida de tantas personas, pues en qué medida, pues esta cuestión identitaria y la búsqueda de ese fin que puede ser tener un sentido a la vida, buscar un sentido en cada momento, pues esos individuos flotantes que no lo ven y no lo ven pues con 14, con 16, con antes, y cómo influyen ahí, pues que hay muchos estudios, ¿no? Al respecto, claro, pues las redes sociales, TikTok, etcétera, 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 ¿no? YouTube. Estaba diciendo simplemente que nada, el problema digamos, los problemas mentales o psiquiátricos de la juventud y la sociedad en general, pues cómo pudiera tener que ver con estas cuestiones identitarias o con algunas de ellas, ¿no? Y con la noción de individuo flotante. Pero nada, lo dejo apuntado, si queréis comentáis algo rápidamente y si no, pues cerráis cada cual estupenda charla, estupendo debate que habéis mantenido. Quien quiera, en fin, terminar. David, por ejemplo, José, quien quiera. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir realmente. Quiero decir que en esta cuestión que estás planteando, yo creo que es mejor que conteste José porque está más conectado con su libro y con sus investigaciones, ¿no? Eh, Evidentemente hay esas conexiones, sí, eso no cabe duda, ¿no? Pero vamos, yo por mi parte os cedo la palabra, sí. Sí, Vale, pero vamos, pues es un gracias, tema David. complejísimo, pero fundamental y en efecto cada vez hay más estudios al respecto. Y en relación con el tema que estamos tratando, yo creo que sí que tiene relación en cuanto a la pérdida de referentes, llamaríamos antropológicos y por extensión, pues sí, sociales, simbólicos, etcétera,
que hace que sí, que en franjas de edad muy frágiles, digamos, pues hay una precariedad existencial, por llamarle de este modo. Bueno, que es una precariedad antropológica, yo creo que es quizá la expresión más precisa, ¿no? Pero es un problema de enorme importancia y gravedad, claro. Sí, yo simplemente me parece muy interesante la pregunta. Además, hila prácticamente con todo lo que venimos diciendo cuando hablábamos de la identidad personal, etcétera. Bueno, yo, tomando un poco de hilo conductor, la idea de individuo flotante, tal como la analiza Gustavo Bueno, ¿no? Que son sujetos para quienes, por decirlo así, las metas que les ofrece la sociedad, metas normativas, metas institucionales que le ofrece la sociedad, pues las ve demasiado, hay una pluralidad, ¿no? Hay una pluralidad tan grande de metas que se neutralizan entre sí o que el individuo las ve demasiado lejanas, ¿no? O demasiado inalcanzables. Entonces, tomando esta idea de individuo flotante como referencia, ¿no? Porque estos individuos que ven las metas de esta forma, como inalcanzables, metas que se neutralizan mutuamente, etcétera, ese individuo queda entonces como flotando, ¿no? Sin identificarse con ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo podemos rastrear esta situación de un modo en la estructura de nuestras democracias modernas, ¿no? Pues, a ver, primero, yo creo que el mercado tiene un efecto, por decirlo así, centrífugo, ¿no? Respecto de sistemas de solidaridad, respecto de la familia, respecto de las estructuras antiguas, ¿no? Respecto de la iglesia, respecto de la familia, respecto de incluso grupos de amigos que ahora se dispersan, son virtuales, etc. Entonces, yo creo que el mercado, por un lado, tiene este efecto centrífugo respecto de estos sistemas de referencia. Después, yo creo que, no lo sé, pero toda esta explosión de identidades, cuando se coarta, por ejemplo, estas cúpulas ideológicas que sirven de referencia y se pierden estas referencias y la alternativa son un cúmulo de identidades según las cuales es el propio individuo el que tiene que elegir entre ellas, ¿vale? Es que esto ya plantea una ficción, y es que el individuo no elige su identidad, el individuo tiene que nacer, surgir en un ambiente familiar estable, en unas condiciones, luego desarrollarse en unas condiciones laborables con una cierta estabilidad, tener unas metas claras, y creo que con la globalización, etcétera, todas estas metas se difuminan, se multiplican tanto que yo creo que el individuo se siente al final perdido entre todas estas identidades. Por ejemplo, con un ejemplo concreto, hoy se habla de diferentes modelos de masculinidad, ¿no? Diferentes modelos de masculinidad, diferentes modelos de feminidad, ¿no? Entre los que supuestamente el individuo tiene que elegir. Pues esto multiplícalo en cada una de las decisiones personales en las que ve una pluralidad de opciones ligadas luego muchas veces a situaciones de precariedad, situaciones económicas muy difíciles, etc. Y bueno, y yo creo que todo esto puede al final conllevar como estos individuos flotantes, ¿no? No sé, habría que seguramente profundizar mucho más, pero creo que hay algunas ideas un poco importantes. Vale, pues nada, si no tenéis nada más que añadir, si os parece, cerramos el debate por hoy. Perfecto. Vale, pues muchas gracias de nuevo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos.